¿Cómo están, estudiantes? En esta clase comenzaremos con el contenido de matrices, los primeros conceptos y ejemplos. Las matrices son tablas de números reales utilizadas en casi todas las ramas de las ciencias y de la ingeniería. Varias operaciones ejecutadas por cerebros electrónicos son computadas por matrices. O sea, se utilizan mucho en todas las ciencias y también es muy utilizado dentro de la computación. Entonces nosotros vamos a ver el primer ejemplo de matriz aquí, que es un conjunto de números, como podemos ver, organizados en filas y en columnas. Las filas son las que están horizontalmente y las columnas verticalmente. En la tabla representada, a los números dispuestos horizontalmente se denomina fila y a los dispuestos verticalmente se le denomina columna, lo que estábamos diciendo ya. Al conjunto ordenado de los números que forman la tabla se denomina matriz y a cada número se denomina elemento de la matriz. O sea, al conjunto de todos estos números ordenados en filas y en columnas es lo que se denomina matriz y a cada uno de los números se le denomina elemento de la matriz. Vamos a ver lo que es el orden de una matriz. Para indicar el orden de una matriz se indica primero el número de filas y luego el número de columnas. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz que se puede decir que es 4 por 3. ¿Por qué? Porque tiene 4 filas y 3 columnas. Y como nos dice aquí, siempre por convención primero se dice la fila, la cantidad de filas en este caso, y luego la cantidad de columnas. Entonces se puede decir que el orden de esta matriz es 4 por 3, 4 filas por 3 columnas. Eso es por convención. Por ejemplo, esta otra matriz viene a ser su orden 2 por 3. ¿Por qué? Porque tiene 2 filas por 3 columnas. Fíjense acá, orden 2 por 3. Y por último, esta matriz su orden es 1 por 3. ¿Por qué? Porque tiene una fila nada más y 3 columnas. Entonces ese es el orden de una matriz, donde siempre se dice primero el número de filas y luego el número de columnas. Pasamos al siguiente, donde nos dice tipo de matrices. Primer tipo, matriz fila, es la matriz que tiene solamente una fila. Por ejemplo, a esto se le llama matriz fila. ¿Por qué? Porque solamente tiene una fila y en este caso tiene 3 columnas. Entonces el orden es 1 por 3. Luego, matriz columna es la matriz que tiene solamente una columna. Por ejemplo, en este caso tiene el elemento menos un medio y 7. Entonces tiene solamente una columna, por eso se le llama matriz columna. En este caso tiene 2 filas, entonces su orden es 2 por 1. 2 filas por una columna. Matriz nula es la matriz que tiene todos sus elementos iguales a 0 y se representa siempre por 0. O sea, la matriz nula va a ser siempre la matriz cuyos elementos son todos ceros. El orden de esta matriz es 2 por 2 porque tiene 2 filas y 2 columnas. Seguimos entonces con concepto de matrices. Vamos a irnos ahora a la clasificación de matrices. Primera clasificación, matriz cuadrada. Si el número de filas de una matriz es igual al número de columnas, se dice que la matriz es cuadrada. O sea, eso es cuando una matriz es cuadrada, cuando el número de filas es igual al número de columnas. Por ejemplo, puede ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Siempre que coincida el número de filas con el número de columnas, se va a decir que la matriz es cuadrada. Para referirse a una matriz cuadrada n por n, se puede decir que su orden es n en vez de n por n. Eso significa, por ejemplo, que en los libros ustedes pueden encontrar una matriz de orden 3, por ejemplo. Entonces, si le dice de esa forma, ya ustedes tienen que saber que es una matriz 3 por 3. No hace falta que a ustedes les diga una matriz de orden 3 por 3. No. Si le dice, por ejemplo, una matriz de orden 4, entonces ustedes tienen que pensar automáticamente que está hablando de una matriz 4 por 4. Eso es lo que está diciendo acá el material. Tenemos algunos ejemplos. En este caso tenemos una matriz 3 por 3. Fíjense, porque tiene 3 filas y 4 columnas.
Entonces en este caso se puede decir que es una matriz cuadrada de orden 3. Luego la siguiente clasificación tenemos matriz unidad o matriz identidad. Se le puede llamar de dos formas. Por lo general se le llama matriz identidad. Se le llama así a la matriz cuadrada de orden n, donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y los demás elementos son iguales a 0. O sea, siempre va a ser una matriz cuadrada y su diagonal principal van a ser toditos unos y los demás elementos van a ser ceros. Y a este modelo de matriz se le llama matriz identidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Se representa la matriz unidad por I sub n. Siempre se va a identificar, por supuesto, por la letra I latina, que viene de identidad, por supuesto, y en el subíndice se le pone el orden a que pertenece. Por ejemplo, si tenemos I sub 2, entonces va a ser la matriz identidad de 2 por 2, ¿verdad? Entonces el I sub 2, cuando ustedes ven este enunciado en el libro I sub 2, ya tienen que relacionar con la matriz identidad de 2 por 2. Y como estamos diciendo, la matriz identidad es la matriz en la diagonal principal, que esta tiene todos unos y los demás elementos son ceros. Fíjense el I sub 3. En la diagonal principal tiene todos unos y los demás elementos son todos ceros. Entonces a esto es a lo que se llama matriz identidad. Por supuesto que después puede haber I sub 4, I sub 5 y todo lo demás. Mencionarles que esto se utiliza mucho en el desarrollo de los ejercicios. Seguimos con clasificación de matrices, matriz traspuesta. Si A es una matriz de orden m por n, se denomina traspuesta de A a la matriz de orden n por m, o sea, al revés, fíjense, se invierte. Obtenida cambiándose ordenadamente las filas por las columnas. Entonces lo que se hace es se cambia las filas por las columnas. Vamos, por supuesto, a ver un ejemplo para que se entienda bien esto. Tenemos, por ejemplo, la matriz 1, 2, menos 3, 5 y raíz de 2 con 0. Entonces, ¿cuál va a ser su traspuesta? Y lo que se hace es, esta fila va a pasar a ser columna, esta otra fila columna y esto también columna. O sea, eso es lo que dice cuando se refiere a cambiar ordenadamente las filas por las columnas. Fíjense acá. O sea, la traspuesta que se representa por A a la T va a ser entonces, esta fila va a ser esta columna de la traspuesta. Esta fila va a pasar a ser columna y esto también pasa a ser columna. Entonces a eso es a lo que se refiere a la traspuesta de una matriz, cuando se cambian las filas por las columnas y se representa por A a la T en este caso. Pasaremos entonces en el siguiente video a hacer operaciones con matrices. Para no alargar demasiado este video, vamos a dejarlo por aquí.